Vamos a considerar en el primer libro de los Reyes, a partir del verso 19, capítulo 19, perdón, verso 8. Primera Reyes, capítulo 19, verso 8, hasta el 16, y más adelantito, en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, a partir del verso 31. Hay una frase, quiero partir de la idea de que Dios es amor. Esa es una máxima, esa es una verdad. Dios es amor. Lo vamos a encontrar en diferentes partes de la Biblia, particularmente el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, él dice, Dios es amor. Y el que no ama, el que no practica el amor, no el amor romántico, porque el amor romántico es fácil y de pronto hasta lastima. No, habla del amor que tiene que ver con el sacrificio, con la entrega, con el dar, no determinarse porque recibo, no. Ese es Dios, Dios es amor. Y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. El que no practica este tipo de amor es porque no ha tenido un encuentro con Dios. Una expresión que viene en la Biblia es que el que ama no peca. No puedes pecar, no está en tu naturaleza pecar, no es posible. Si el pecado es el resultado de la naturaleza, si el pecado, el error, el desacierto, es la consecuencia de lo que hay en el corazón, porque al final de cuentas eso es lo que sucede. Queda de manifiesto. Cuando nos equivocamos, lo que queda de manifiesto es lo que hay en nuestro corazón. Hay quien no se equivoca porque no ha tenido la oportunidad, pero teniendo la oportunidad, de pronto sucede. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay. Y las acciones dejan de manifiesto lo que hay en el corazón. Bueno, ¿por qué pecamos? Porque no hemos conocido a Dios, porque no hemos tenido un encuentro verdadero con Dios, porque me pudieras platicar muchas veces y pudiera yo darme una idea. Hace tiempo platicaba con alguien, leía acerca de alguien que tuvo una experiencia, que andaba en un congreso cerca de un parque temático en Disney, y pues las cosas se acomodaron y decidió llevarse a su esposa y a su hija. Y la hija andaba muy emocionada porque vamos a ir a Disney, vamos a ir a Disney, vamos a ir a Disney, y todo parecía muy bien. Terminan su congreso, llega el fin de semana y aprovechan para llegar al parque, van en vehículos, me comenta que el estacionamiento es muy bonito, que en el estacionamiento ya hay cierta música, y ya la música tiene que ver con las Disney, y el estacionamiento tiene motivos de Disney y personajes de Disney, y se bajan en el estacionamiento y se acercan a la puerta y la niña empieza a corretear, a jugar, a divertirse, y la dejan y toman fotografías, hasta que después de algún tiempo dice la niña, gracias por traerme a Disney, vámonos. Es que esto no es Disney, esto solamente es el estacionamiento, no has entrado. Pero es que ella no conoce, ella nunca había ido. Ella se conformó con eso y estaba feliz y satisfecha. Se pudieran haber ido y regresado y contentos porque ya conoció. A veces nos quedamos en la antesala de Dios y nos conformamos con la antesala, con lo que de Dios se dice, o nos conformamos con la obra de Dios, porque la obra de Dios está al alcance de todos. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y Dios tiene cuidado de nosotros, independientemente de cómo seamos. Dios tiene cuidado, y nos pudiéramos conformar con las consecuencias, con la obra de Dios. Como hay quien se conforma con la consecuencia del trabajo de su padre. Mi papá trabaja y me manda a la escuela. ¿Por qué? Porque es su obligación y no tengo relación con él. Mi papá trabaja y me deja que utilice el carro, hasta me compró un carro. Mi papá trabaja y dispongo de todo lo que hay en la casa, pero no tiene una relación con el padre. Hay hijos que no tienen relación con sus padres, tienen relación con lo que obtienen de sus padres. Si yo no tengo una relación con mi hijo tiene una relación con mis cosas y disfruta de mis cosas, pero no tiene una relación conmigo. No hay comunión, no hay intimidad, no hay plática, no hay conversación. No se interesa por mí, se interesa por lo que obtiene a través de mí. Y de pronto pudiera suceder que nos pudiéramos interesar con lo que obtenemos de Dios y disfrutar de lo que obtenemos de Dios. Creer que tenemos una relación con Dios cuando pudiéramos tener una relación con lo que obtenemos de Dios. Dios es amor. Y el que ama, el que ha conocido a Dios, ama. El que no ama, no ha conocido a Dios. Ha conocido lo que de Dios se obtiene. Pero cuando conocemos a Dios, el que ama no peca, dice la Biblia. Cuando conocemos a Dios, amamos. Y cuando amamos, no pecamos. Pero también otra palabra o enseñanza, otra máxima de Dios, es que Dios es castigador. Y es como que no me suena. Dios es amor. Dios es castigador. Eso dice la Biblia, Proverbios 12:2, dice, porque Jehová al que ama castiga. Castigo.
Jehová al que ama castiga. Hebreos dice, porque el que Señor al que ama castiga y azota o recibe a todo aquel que recibe por hijo. Dios castiga a todo aquel que recibe por hijo. Quiero diferenciarlo. La Biblia lo hace una diferencia. ¿A quién castiga Dios? ¿A todos? No. Al que recibe por hijo. Si no recibe por hijo, no. ¿Qué es castigo? Escarnecer a alguien, corregir a alguien con rigor por haber cometido una falta. Eso es un castigo. Corregir con rigor. ¿Qué es un castigo? Bueno, sí, nacieron por ahí de los 50, 60, 70. El castigo era la vara, el cinto, la maestra que aventaba el borrador sin preguntar y sin nada. Eso es el castigo. El castigo tiene que doler. Es que te amo. La idea del castigo, como que ahí se vuelve complicado conciliar el Dios de amor, el Dios que es amor, pero al mismo tiempo el Dios que es castigo. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor y Dios es castigador, y como que queremos convertirlo en dos y buscamos tener una relación con Dios de amor, pero no con el Dios castigador. La bondad de Dios es puesta en cuestión por la percepción del Dios castigador. Pensar en el castigo de Dios es poner en cuestión la bondad de Dios. Si Dios fuera bueno, Dios no castigaba. Si Dios fuera enteramente y puramente bueno, Dios no castigaba. Bueno, déjame decirte que hay diferencia entre el castigo y la consecuencia. A ver si me logro dar a entender. Una cosa es el castigo de Dios y otra cosa es la consecuencia de nuestro pecado. A veces pensamos que la consecuencia del pecado es el castigo de Dios. Y confundimos. Y vamos y nos equivocamos y hacemos malas cosas. Y tenemos consecuencias, porque el pecado tiene consecuencia. Y la consecuencia se la atribuimos al castigo de Dios. ¿Por qué le fue mal? Porque Dios lo castigó. ¿Por qué se quemaron? Porque andaban robando y Dios los castigó. En los últimos días he escuchado expresiones duras. Expresiones que tienen que ver con el juicio de Dios. El pecado llevan la penitencia. Porque si sufrimos tiene que ver con el castigo de Dios. Y no, me puse yo a buscar y hay una diferencia entre el castigo y las consecuencias de nuestro pecado. La consecuencia es algo que deriva o que resulta. Pero castigo, el castigo es la purificación de Dios. Lo voy a repetir. El castigo de Dios es la purificación de Dios. La palabra castigo... Más hacia atrás, digo, porque hoy repito, el castigo pensamos que es el escarnecer y corregir con rigor. Es un castigo. Es que no lo castigas. Es que tu hijo es chiflado, tu hijo se descontrola porque no lo castigaste. Castígalo. Realmente lo que te está diciendo es pégale. Pégale. No lo castigaste, no le pegaste. No le pegaste lo suficiente. Pero no, castigo viene de dos palabras. Castus, que es puro, y apartado del error. ¿Has escuchado la palabra casto? Bueno, el origen de la palabra castigo tiene el mismo origen, castus, que es puro, apartado del error, y agere, que es hacer. Castigar desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios, castigar es hacer puro. El castigo de Dios no es lo que nos lastima, lo que nos hace daño, lo que nos duele. El castigo es la intervención oportuna de Dios para purificarnos y apartarnos del error. Y entonces cobra sentido. Dios es amor, sí, y Dios es castigador. Ah, muy bien. No, Dios no es lastimador, no confundas. Castigar no es lastimar. Castigar es purificar y apartarnos del error. De tal manera que cuando decimos Dios me castigó, sí, Dios me purificó. Dios me tomó en sus manos con amor y me castigó. No me pegó. No me dolió. Dios me tomó en sus brazos y me purificó, me apartó del error. ¿Por qué? Porque el error sí lastima. El pecado sí lastima. De alguna forma el diablo, las circunstancias nos han engañado y nos han hecho creer que Dios es alguien que provoca dolor y que lastima y que hace daño, cuando Dios es amor. Y una de las acciones, una de las formas en la cual queda de manifiesto el amor de Dios es purificarnos, hacernos puros. Que el error no ocurra, que el error no suceda, que el desacierto. ¿Por qué? Porque el desacierto, el pecado, ese sí duele. Es la consecuencia. Es donde tenemos que aprender a diferenciar. Esto es consecuencia de mi pecado. Es consecuencia de mi pecado. No es que Dios no me ame, no es que Dios me esté castigando. Es que Dios me está castigando por las acciones que cometí. No, Dios no te está castigando por las acciones que cometiste. Las mismas acciones que cometiste tendrán consecuencia. El castigo
de Dios es la purificación de Dios. Buscar a Dios tiene efectos. Sí, un efecto de buscar a Dios es el castigo, pero es la purificación. ¿Y a quién castiga a Dios? ¿A quién purifica a Dios? A sus hijos. Digo, si eres un buen padre, tú no agarras parejo, ¿no? Hay una situación y los muchachos te están alterando y tú llegas y apartas del error. Eso es castigar. Cuando pensamos en voy a disciplinar a mis hijos, voy a castigar a mis hijos, no es provocar dolor, es apartarlo del error. Por eso puedo entender que Dios al que ama castiga, Dios al que ama purifica y aparta del error. En las muchas notas que han venido circulando en los últimos días, leía la de Ruth Sauceda Ruiz, una mujer que anda buscando a sus sobrinos por diferentes hospitales, no los encuentra, pudiera estar entre los calcinados del fin de semana, y decía ella en una entrevista: quienes fallecieron ya fueron juzgados por Dios, y quienes sobrevivieron ya no deben ser juzgados por la ley del hombre, ya en el pecado llevan la penitencia. Dios los castigó. Dios los castigó. Mira, Primera de Reyes capítulo 19 verso 8 me deja una enseñanza que ha sido una enseñanza de vida para mí. Dice que el profeta Elías es un profeta que estaba siendo perseguido. Estaba siendo perseguido Elías, y él se va, él está huyendo, él va y se mete a una cueva buscando salvar su vida. Dice, y mientras está ahí, dice que Dios envió un ángel. Vamos a mover a la parte donde ya Dios estaba interviniendo. Dice: se levantó pues y comió y bebió Elías, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en ese viento. Dice después: y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le dijo Jehová: ven, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Numsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para ser profeta en tu lugar. Yo quiero resaltar cómo de pronto Elías estaba buscando, dice, un viento recio, un viento fuerte, un viento que rompía la roca. Ahí está Dios, y no. Y un terremoto, no. Y un fuego, y no. Porque a veces buscamos a Dios en el fuego, a veces buscamos a Dios en lo que lastima, a veces buscamos a Dios en lo que hace daño. Hay personas que se lastiman a sí mismas buscando agradar a Dios y buscando conmover a Dios y buscando que Dios se acerque, y perdemos de vista que Dios no está en el fuego. No, Dios no estaba en el fuego este fin de semana. Dios no estaba allí. Y si estaba, no lo estaba provocando. Porque Dios no lastima. Porque Dios no provoca muerte, al contrario, Dios viene a provocar vida, y vida en abundancia. Eso es lo que viene a ser Dios. Porque el concepto de castigo que tiene Dios es muy distante al concepto de castigo que tenemos nosotros. Nosotros a las consecuencias le llamamos castigo, y no es así. El castigo de Dios es la purificación, es hacernos puros, es apartarnos del mal. Dios no estaba en el fuego, Dios no está lastimando. El fuego
es la consecuencia de mis acciones. En ocasiones lo que duele y lo que lastima es la consecuencia de mis acciones, es la consecuencia de apartarme de Dios. Si te hubieras acercado a Dios, eso no hubiera pasado. Si tuvieras como máxima amar a Dios y amar su palabra, una palabra que dice no robarás, una palabra que dice que tengas contentamiento con lo que tienes, una palabra que dice que no ambiciones, entonces no vienen consecuencias. Pero nos vamos en nuestros propios razonamientos, vemos como oportunidad lo que no necesariamente es oportunidad, vemos como oportunidad el pecado, el mensaje que llegue, me escribió ella, me escribió él, es una oportunidad. No es una oportunidad, es algo que te aleja y te distrae de Dios. Dios es amor y Dios es castigador, pero insisto, el castigo de Dios no es el castigo de los hombres. El castigo de Dios es el Dios que interviene para purificarnos y apartarnos de lo que verdaderamente nos va a lastimar, de lo que verdaderamente nos va a hacer daño. Caminamos nuestros propios caminos y las cosas nos salen mal y las cosas no nos resultan, y entonces volteamos y decimos, Dios me castigó, y nos resentimos con Dios y nos enojamos con Dios, y en nuestro enojo nos apartamos cada vez más. Dios no está en el fuego que consume, que lastima, que daña. Dios no está en este viento que viene a lastimar y romper y quebrar, y Dios no está en los terremotos que provocan muerte. Cada que ocurre una tragedia es Dios provocó el terremoto, el pecado los alcanzó. No es cierto. Dios es amor, Dios es amor y Dios es vida. Son nuestras propias acciones, eso es el alejamiento de Dios lo que nos provoca dolor. El alejamiento de Dios es lo que nos lastima. En el libro de Lamentaciones es el libro más triste de la Biblia. Es un libro que narra cómo el pueblo de Dios fue sitiado y fue aniquilado, y cómo murieron de hambre, cómo en la desesperación, dice una de las expresiones más crueles que alguna vez se hayan escrito, las manos de mujeres piadosas cocinaron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de alimento en el día de la aflicción. Eso dice Lamentaciones. Y cuando las cosas estaban saliendo muy mal, dice el profeta en medio de todo esto, porque el Señor no desecha para siempre. El Señor no desecha para siempre. Dios no desecha para siempre. Verso 32 dice: antes, si se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Porque Dios no aflige, porque Dios no entristece, porque Dios no provoca dolor, porque Dios viene a quitar dolor de nuestra vida, porque Dios viene a que tengamos vida y vida en abundancia. Pero al dolor le hemos puesto cara de Dios. A lo que lastima le hemos puesto cara de Dios. Se lo hemos atribuido a Dios. Lo malo se lo hemos atribuido a Dios. Cuando no es así. Dios nos ama y Dios es amor. Dios nos ama y Dios es amor. Y la consecuencia de Dios es vida y vida en abundancia. Y la consecuencia del pecado es la que trae dolor. Mucho nos ayudaría transmitir el mensaje de que Dios es amor. Y mucho nos ayudaría a transmitir que el pecado es lo que verdaderamente lastima. Allí lo que no había era temor de Dios. Es lo que no había, preocupación por Dios. Decimos, me pega porque me ama. No es cierto. No es cierto. Dios, cuando castiga, realmente lo que hace es purificarnos. Dios, ¿por qué nos has abandonado? Dios no nos abandona nunca. Tal vez tú te fuiste de su lado. Tal vez tú te alejaste de su lado. Tal vez esa persona que se siente abandonada por Dios realmente lo que hizo fue caminar sin Él y ahora está viviendo las consecuencias. Dios, ¿por qué nos castigas? No. Si fuera el castigo de Dios, si fuera la purificación de Dios,
no te hubiera pasado, no te estaría pasando eso. Entonces, conciliar. Dios es amor y Dios es castigador, pero no lastimador. El castigo de Dios es la purificación. Acercarte y decir, si tú dices, es que le pedí a Dios que me castigara, estás tonto, ¿qué tienes? Es masoquista. No, espérame. Dios purifica y aparta del error. Dios, purifícame y apártame del error para que no viva las consecuencias de mis errores. Al contrario, ¿qué la diferencia? No, esto no es castigo de Dios. Estas son las consecuencias de mis acciones y voy a regresar sobre mis pasos. Porque Dios no aflige, dice Lamentaciones, porque Dios no aflige, porque Dios no desecha para siempre, porque a lo mejor me fui, pero siempre podré volver. Siempre podré volver. Y cuando vuelva, me recibirá con amor para apartarme del error. No, Dios no estaba en el fuego, al menos no provocando fuego. Y si estaba ahí, estaba sufriendo porque llora con los que lloran. ¿Qué debo hacer yo como hijo de Dios? Llorar con los que lloran. Eso es lo que debo hacer. ¿Qué les digo? Dios te ama y Dios quiere apartarte del pecado y voy a llorar contigo porque es trágico. Es trágico que el alejamiento de Dios haya provocado muerte y destrucción. Porque siempre el alejamiento de Dios traerá muerte y destrucción. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Pero Dios nos da esa dádiva, ese regalo de darnos vida y vida en abundancia. Tenemos una relación con Dios, no con lo que obtenemos de Dios. Les decía hace un momento, es bien padre tener una relación con lo que podemos obtener de Dios, con la bendición de Dios que es nueva cada mañana, pero ya no quiero tener una relación con lo que obtengo de ti. Ahora quiero tener una relación contigo. Yo no quiero tener una relación de oración para que me des cosas. No, hombre, quiero tener una relación contigo, una relación con Dios, que sí incluye castigo. Lo que dice la palabra de Dios, que castiga al que recibe por hijo. Pero no le tengas miedo al castigo de Dios. No va a doler. El castigo de Dios es apartar con amor del pecado que sí viene a provocar dolor. El pecado que sí viene a lastimarnos. El pecado que sí viene a dolernos. ¿Sí? En nuestra familia, si voy a castigar a mis hijos, no los voy a hacer llorar. Los voy a apartar del error. Precisamente para que el pecado no sea el que los castigue, para que el pecado no sea lo que los dañe. El pecado no castiga, el pecado daña. El error no castiga, el error daña. Diferencia: pecado, consecuencia. Castigo. Esto no es castigo, esto es la consecuencia de mi pecado. Bienvenido el castigo, bienvenido la purificación de Dios para mi vida. Ya los dejo. Es para reflexionar, no es para un día, es para reflexionar y para tenerlo siempre presente. Recordar que Dios nunca está en lo que destruye, que Dios nunca está en el fuego que consume, que Dios está en el silbo suave y apacible. Me gusta mucho esta historia de Elías. Sale a buscarlo en la tormenta, sale a buscarlo en el terremoto. No, aquí no está, espérate. Y cuando llega ese silbo suave y apacible, cuando llega el silbo suave y apacible que viene a traernos paz, amor, tranquilidad, allí está Dios para apartarnos y purificarnos, fortalecernos y llevarnos adelante. No en lo que duele, nunca en lo que duele, sino que en lo que trae paz. Vamos a orar. Agradecer a Dios por este momento.